Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, ambos de la Secretaría de Gobernación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Los determinantes del enfoque de reconstrucción del tejido social y la cultura de paz desde una perspectiva de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo, la cual tiene como objetivo identificar los aportes de la perspectiva de género en los determinantes de la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio y esperamos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por otro lado, me es grato presentar al maestro Adriel Enrique Noriega López, coordinador de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, y a nuestra ponente, la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos de la Dirección General de Prevención del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. A continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En primer lugar, se doy la palabra a mi titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Bueno, como podrán imaginar, es motivo de fiesta, de celebración para la Secretaría de Gobernación, que dos áreas internas de esta Secretaría unan sus capacidades para poder trasladar a los municipios una información muy importante que tiene que ver con la cultura de paz en general y específicamente en lo que hace a la perspectiva de género. Nos da muchísimo gusto que este sea, al menos para nosotros, el primer acto, el primer evento en el que participamos dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Faltan unos cuantos días y esta es una participación, por así decirlo, anticipada. Todo esto tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y la reducción de la violencia en nuestro país, pero una de las formas de violencia más primitivas y espantosas, que no obstante los enormes progresos que en nuestra sociedad, en materia de educación, en materia de participación social, laboral y política, están teniendo las mujeres, todavía la violencia contra ellas sigue siendo para nuestro país una asignatura pendiente. Por esa razón, debemos decir que no tiene desperdicio nada de lo que la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, que nos ha sido presentada, va a decirnos. Yo concluyo enviando nuestro agradecimiento a la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, la licenciada Iris Mariana Rodríguez. Gracias. Y lo mismo al compañero Adriel Enrique Noriega, que es un aliado de estas actividades en INAFED. Debo mencionar también a la maestra Carmen Ugali Núñez Bosques y a nuestra colaboradora Alma Marina Galicia Esquivel por el empeño que han puesto para poder llegar a la presentación del día de hoy. Por la atención de ustedes, muchas gracias.
Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación escucharemos al maestro Adriel Enrique Noriega López, coordinador de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social en la Secretaría de Gobernación. Adelante, por favor. Gracias. Muy buen día a todas y todos. Pues primero agradecer nuevamente al coordinador Ovalle y a todo su equipo por invitarnos una vez más a ser parte de estos interesantes espacios de generar conocimiento e información para todas y todos ustedes. Sí, como menciona el coordinador, un saludo de parte de nuestra subsecretaria Mariana Rodríguez. Ella también acaba de ingresar acá a la subsecretaría como titular. Y bueno, ella también ya tiene conocimiento de todas estas actividades que nosotros hacemos en favor de la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz y las alianzas, sobre todo, que tenemos con instancias tan importantes como es el INAFED. Ojalá que este espacio que nos va a compartir la doctora Ana Lilia el día de hoy pues sea de mucha utilidad para ustedes, desde sus trabajos, desde sus trincheras. Ya lo mencionaba el coordinador, creo que es uno de los temas de mayor relevancia. De hecho, nosotros acá en esta estrategia de reconstrucción tejido social que impulsamos en esta área de gobernación, pues buscamos que todas las actividades que realizamos en territorio, las formativas o las vinculaciones que hacemos, siempre tengan transversalizado el tema de género. Es importantísimo siempre poner al centro este mensaje, porque al final lo que queremos es poder generar nuevos lazos de coordinación, de comunicación, de confianza en las comunidades, pero también en nosotros como servidores públicos. Entonces creo que este enfoque que ahorita la doctora Ana nos va a compartir, pues va a ayudar muchísimo a que ustedes tengan también estas herramientas. Cuando hablamos de una estrategia de reconstrucción de tejido social, es importantísimo tomar en consideración estos determinantes o elementos, indicadores que tienen que ser eh, muy necesarios para la construcción de cualquier proyecto orientado a los temas de paz y reconstrucción de tejido social. Entonces, que la doctora Ana pueda compartir sus conocimientos con todas y todos nosotros respecto a la importancia del tema en la elaboración de políticas públicas, pues creo que va a ser muy provechoso para todas y todos ustedes. De verdad, coordinador Ovalle, Alma, a todo su equipo, como siempre, mil gracias por sumarnos una vez más. Seguimos trabajando en esta noble causa de promover la paz y la reconstrucción del tejido social en todos los rincones del país y que las y los compañeros que hoy nos acompañan pues puedan ser portadores de este mensaje allá donde todas y todos trabajan estos temas. Muchísimas gracias y Ana, de verdad, muchísimas gracias también a ti por compartir con nosotros todos estos conocimientos para las y los compañeros. Enhorabuena por esta sesión. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Adriel Enrique Noriega López, coordinador de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social en la Secretaría de Gobernación. Y bien, antes de comenzar con la ponencia del día de hoy, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra ponente, la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, eh, quien es feminista de lo común, doctora y maestra en estudios latinoamericanos con menciones honoríficas por la UNAM, licenciada en sociología por la UAMEX, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, cuenta con un máster internacional en psicología holística en la Unión Europea y se ha formado en psicoterapia humanista existencial con enfoque de género y diversidad sexual en teología feminista. Es docente de la Universidad del Valle de México y del Instituto Superior Intercultural AYUC en la región del Bajo Mixte en Oaxaca. Coordinó la acción estratégica de proyectos locales de incidencia en el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz AC. Ha sido ponente y facilitadora de talleres en diversos espacios nacionales e internacionales. Es autora del libro El envejecimiento en el Estado de México y de varios artículos, capítulos de libros y de reseñas tanto de libros como de obras de teatro. En el 2018 fue ganadora del concurso de ensayos sobre educación crítica y emancipadora en Argentina y España. Directora de Tlayauyahua AC, es una organización de educación comunitaria y arte popular. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos orientados a la comunidad en la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción de Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. Y bien, ahora sí, ya para comenzar con la ponencia, dejo la palabra a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Pues
Vamos a empezar. Me dicen si se ve. Se ve, ¿cierto? Sí se veía que me parece que ha de estar cargando en presentación pantalla completa, licenciada, porque, doctora, porque todavía no se ve. Perfecto. ¿Listo? Ok, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Es el primer espacio formativo de este año. Entonces, por ahí nos seguiremos viendo. Algunos de los temas que hoy voy a tratar o que voy a tocar ya los hemos estado eh, revisando en otros momentos de estos espacios con ustedes, sobre todo los del año pasado. Y hoy, justamente para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, vamos a revisar esto que ya en algún otro momento hemos conocido, hemos dialogado, que son los determinantes del enfoque de la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz. Y hoy desde una perspectiva que es la perspectiva de género. Bienvenidos, bienvenidas. El propósito de esta sesión es identificar los aportes de la perspectiva de género en los determinantes de la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz, ¿no? ¿Qué es eso que nos aporta la perspectiva de género a la hora de pensar, de plantearnos proyectos, procesos o incluso políticas públicas desde este enfoque? Para comenzar, como ya es costumbre, parte de mi forma de trabajar, pues hacer una dinámica de disposición que es poder identificar cómo llego a esta sesión, cómo me siento. En una palabra, reviso mi cuerpo y me apoyan ahí en el chat cómo llegan a esta sesión, cómo se sienten. Una palabra. Aprender, dice Rodolfo, gracias. Los demás, las demás, en una palabra, ¿cómo llegan a esta sesión? Disposición, gracias, Marta. Le sigo leyendo. Capaz, dijo Mandy. Gracias, Mandy. Ganas, Lancingo, Carolina Márquez, gracias. Bien. Bueno, pues vamos a hacer un recuento de algunas nociones que estuvimos revisando, me parece, someramente en alguna de las sesiones del año pasado y que estaremos retomando para las próximas, en los próximos encuentros. Y son lo que desde esta dirección general le llamamos determinantes para la reconstrucción del tejido social. Cuando hablamos de determinantes, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos a variables cuyo comportamiento puede sugerir una situación que fragmente el tejido social o, por el contrario, que genere las condiciones apropiadas para la reconstrucción de este. Entonces, nos vamos a enfocar en este momento a esos determinantes que generan condiciones para la reconstrucción del tejido social. Y son tres principalmente. El primero es algo a lo que le llamamos vínculos, es decir, para que se generen condiciones apropiadas para la reconstrucción del tejido social, habrá que considerar la producción de los vínculos, pero no de cualquier tipo de vínculo, no de cualquier tipo de interacción. Estos vínculos necesitan tener una cualidad o calidad muy particular. Ahorita les compartiré un poco más esta noción. El segundo determinante es a lo que le llamamos acuerdos o esta capacidad de generar organización social. Y el tercero es la resiliencia comunitaria, que nos permite
afrontar situaciones adversas, resolver o colocar condiciones para poder resolver necesidades o problemáticas. Entonces, estos son, decíamos, los determinantes de la reconstrucción del tejido social, lo que va a permitir condiciones apropiadas para la reconstrucción de vínculos, acuerdo y resiliencia comunitaria. Les decía hace un momento que cuando hablamos de vínculos, hablamos de relaciones de cuidado y de confianza. Son estas categorías o cualidades que necesito tener en mi vínculo. En realidad, ¿no? Podríamos decir es que los vínculos se han fragmentado, se han quebrado, se han roto. Y sin embargo, seguimos teniendo interacciones. Entonces, desde esta noción de que en realidad seguimos teniendo interacciones todos los días, más bien nos hemos preguntado cuál es la calidad que necesitan tener estos vínculos para ser parte de la reconstrucción del tejido social. Y desde ahí yo estoy pensando que estos vínculos necesitan tener esta relación de cuidado en el centro para que pueda generar confianza. Cuando hablamos de cuidado, es del cuidado de la vida para la dignificación de esta, o para la dignidad de esta vida, porque en realidad estamos vinculándonos o estamos generando interacciones desde lugares desde lugares donde se generan relaciones, pero para cuidar cualquier otra cosa menos la vida, para cuidar el capital, para cuidar el poder, para cuidar intereses individuales, para cuidar, ¿no? Desde una noción de mercantilización de la vida. Entonces necesitamos cambiar esta manera en la que estamos vinculándonos y desde esta dirección lo que queremos es que para reconstruir el tejido social estos vínculos necesitan tener, insisto, como cualidad o calidad esta relación de cuidado en el centro. Cuidado de la vida para la dignidad de la vida. Y pensemos, ustedes piensen, ¿no? En personas que les hayan cuidado, en personas a las que hayan cuidado. Y revisen cómo es para cada uno, para cada una, el pensar en estas relaciones. Lo que generamos, el vínculo que generamos con esas personas a las que hemos cuidado y el vínculo que generamos con esas personas que nos han cuidado. Y ese vínculo que se ha hecho desde el cuidado nos va a permitir condiciones para la confianza. Y la confianza será entendida como el grado de seguridad con el que una persona espera que alguien actúe, que algo suceda o que una cosa funcione en determinada forma. La confianza puede ser interpersonal y la confianza de los ciudadanos en las instituciones son elementos fundamentales para la cohesión social y la gobernabilidad, sobre todo esta noción de gobernabilidad que más adelante iremos retomando. Entonces, generar estas relaciones y de cuidado, o sea, más bien generar estos vínculos con esta calidad o esta cualidad de relaciones desde el cuidado y desde la confianza, hacen posible el vivir juntos en la diversidad. Y vivir juntos en la diversidad, en el discurso, pues se escucha bastante interesante, ¿no? Y claro, incluso está lógico, claro, sí, necesitamos aprender a vivir juntos en la diversidad. Sin embargo, en la acción tiene implicaciones asociadas con la noción de conflicto. Y que para poder generar estos vínculos a partir de las relaciones del cuidado y de la confianza y vivir en diversidad, necesitamos algunas herramientas como la transformación pacífica del conflicto, que nos permite replantearnos, repensar esta noción del conflicto, no solo en su noción intelectiva o de ideas, sino en cómo opera en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Cómo cada uno, cada una va resolviendo el conflicto, qué noción tiene del conflicto y cómo lo resolvemos. En una sociedad educada y formada desde la cultura de la violencia, pues el conflicto es sinónimo de violencia o se traduce desde este lugar. Entonces es reaprender sobre la categoría, la noción de conflicto.
Cuando aprendemos que el conflicto es distinto y separamos el conflicto de la violencia, y entonces podemos empezar a vivir en la diversidad. Esto nos va a dar la posibilidad de generar o fortalecer el sentido de pertenencia. Insisto, piensen en esos vínculos que han hecho cada uno desde su relación del cuidado, ¿no? A esas personas a las que hemos cuidado, que nos han cuidado, cómo se genera esta sensación de confianza, cómo incluso eso me permite o me ha permitido resolver algunas de las diversidades de los conflictos, ¿no? De manera pacífica dentro de estas relaciones, y por lo tanto eso me ha permitido desarrollar este sentido de pertenencia. Bueno, ya hablamos de la confianza. El segundo determinante de la reconstrucción del tejido social, que es lo que vamos a revisar un poquito más adelante desde una perspectiva de género, pues es el acuerdo. ¿Y qué son los acuerdos? Es la capacidad de generar decisiones en común, y eso se puede traducir como organización social, que construye un grupo de personas para vivir juntos, en la cual es necesario organizarse junto con otros para hacer posible la vida en común. Y son la expresión del tejido social en una localidad. El tercer determinante, decíamos, es la resiliencia comunitaria, que se refiere a la capacidad del sistema social para responder a las adversidades que están afectando al mismo tiempo y de manera semejante al colectivo, mientras que se desarrollan y fortalecen los recursos con los que ya se cuenta para reorganizar. Se dan cuenta en generar vínculos de relaciones desde el cuidado, generan confianza, me permiten la resolución pacífica del conflicto y por lo tanto la convivencia en la diversidad. Y esto produce la capacidad de la organización social, de la generación de acuerdos. Y cuando tengo estos elementos, entonces la resiliencia comunitaria también se va a fortalecer, porque entonces tenemos una producción comunitaria que me va a permitir o nos va a permitir responder a la adversidad y obtener beneficio, no solo un bien común, porque no solo va a ser un beneficio personal o individual, sino voy a tener este bien común, esta posibilidad de que todas las personas que estamos viviendo, conviviendo en este espacio, pues tengamos bienestar. Aquí, solo sí, no en el chat, me van siguiendo, serían entonces los determinantes del tejido social, más bien de la reconstrucción del tejido social. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Entonces, Johann Galtung, un sociólogo y fasólogo griego, padre de los estudios para la paz, de hecho, nos ha planteado no solo una forma de analizar la violencia, que es el triángulo de Galtung, que seguro que ya vimos por acá en alguna otra de las sesiones, ¿no? Este triángulo donde en la punta tenemos la violencia directa y en la parte de abajo lo que sostiene esa punta del triángulo es la violencia estructural, la violencia. Y esta violencia estructural y cultural, dice él también en su metáfora del iceberg, pues es lo que no vemos, ¿no? Lo que pensemos en un iceberg y lo que no vemos en el iceberg, pues es esa violencia estructural y cultural. Lo que vemos en el iceberg, dice él, es la punta, usualmente es la violencia directa, y es la violencia que de manera, que con emergencia necesitamos resolver, ¿no? Y así como él nos explica en este triángulo la violencia y el iceberg, también en una forma de triángulo nos explica la desarticulación de la violencia o del conflicto que se traduce en paz. Entonces, cuando hablamos de resolución pacífica del conflicto, es entender, les decía hace un momento, qué es el conflicto. Primero, saber qué es el conflicto. Entonces, Galtung también en esta revisión sobre esta noción de conflicto nos dice que el conflicto de inicio tiene tres partes, que es la raíz de que usualmente es una contradicción, es decir, algo que eh, algo que es contrario, dos o varios elementos que son contrarios. Dice, tiene también el comportamiento y las actitudes.
Entonces dice él, y pensemos, frente a un conflicto, yo pienso que la otra persona no, eh, la situación no es compatible o es contraria a lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo digo, entonces usualmente, ¿qué hacemos? Tener de inicio una actitud, puede ser una actitud apática, o sea, no me interesa, entonces como ya no piensas, ya no quieres lo mismo que yo, entonces ya no me interesa, me doy la vuelta, ¿no? Una actitud apática, me doy la vuelta y me voy comportamiento pasivo-agresivo, porque entonces no me quiero escuchar, no me quiero intentar comprender, no me quiero intentar ubicar esos puntos que tal vez encontremos aquí. O frente a ese conflicto tengo una actitud agresiva, ¿no? Entonces yo grito más, yo peleo más y por lo tanto tengo comportamientos incluso, ¿no? De violencia directa. Como no me escuchas, te pego, como no me escuchas, te grito y pues no se va a ese conflicto, que sí parte de una contradicción, se resuelve a partir de la violencia. Dice Galto. Entonces hay que modificar, transformar estas, entender estas partes del conflicto para poder entonces encontrar alguna salida desde una misión más pacífica. Ante una contradicción, que es la raíz del conflicto, entonces más bien colocarme desde una creatividad negociadora, es decir, no cerrarme, ante la contradicción, puedo tener una actitud empática, es decir, a ver, ¿qué quiere decirme la persona? ¿Qué necesita la persona en el fondo? ¿No? Que tiene posición, intereses y necesidades. A lo mejor si me voy a la necesidad más profunda, me doy cuenta que tenemos algo que ambas partes queremos, ¿no? Y eso me lleva entonces a comportamientos desde la no violencia, ¿no? Tengo una actitud empática y entonces me lleva a un comportamiento no violento. A ver, te escucho, a ver, me abro. ¿A qué? A una creatividad negociadora. ¿Será entonces que podríamos resolverlo de esta manera? ¿Será entonces que a lo mejor yo no tengo el 100% de lo que quiero, pero puedo tener el 50% y la otra persona no tendrá el 100%, pero tendrá el 50%? Y entonces empezamos a generar posibilidades de resolución pacífica de este conflicto, dice Johan Gay. Y eso entonces se va a traducir en esto a lo que le llamamos cultura de paz, que también dice, la paz es también la condición y el contexto para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal manera que se crea paz en la medida en que es capaz de transformar los conflictos en cooperación de forma positiva y creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando el diálogo. Entonces, ya que Galton también nos habla de lo que van a ser los determinantes de la cultura de paz, ¿verdad? Que es actitudes empáticas, que son comportamientos no violentos y que ante la contradicción, pues nos abramos a la creatividad negociadora. Y que eso me va a permitir entonces poder transformar creativamente y de forma no violenta cualquier tipo de conflicto. Y eso desarticula, pues, la violencia. Y esto nos lleva a pensar entonces en algunos valores de la paz que fortalecen y reconstruyen también el tejido social. Y que acá nosotros ponemos 7, pero igual ustedes pueden pensar en algunos, varios más, ¿no? Pueden ampliarse, que son respeto, cooperación, tolerancia, diálogo, justicia, empatía y solidaridad. Que también en el discurso podemos decir, claro, es lógico, ¿no? Y sin embargo, pues en la práctica a veces cuesta llevarlos a cabo justamente pues por estas nociones de conflicto que tenemos, ¿no? Los que nos hemos culturalmente constituido y entonces nos toca replantearnos esto de cómo pienso y cómo he resuelto los conflictos y empezar a generar acciones o actitudes que me permitan llevar a cabo estos valores para la paz. También Galton, y bueno, acá más bien lo tomo de Harto de Vera, pero son nociones que también Galton va desarrollando, que son la paz positiva y la paz negativa, ¿no? La paz negativa se define como la simple ausencia de guerra y de violencia directa, y la paz positiva se definiría como ausencia de guerra y de violencia con la presencia de la justicia social.
Cuando hablamos de paz positiva, hablamos de justicia social, y cuando hablamos de justicia social, en este triángulo que ya les he contado, Galton, ¿no? En el pico está la violencia directa, y lo que sostiene el triángulo es la cultural y la violencia cultural y la violencia social. Estamos hablando de paz positiva cuando atendemos la violencia estructural y la violencia cultural. En ese sentido, Galton nos invita más bien a que cuando hablamos de paz, hablemos de esta paz positiva y no solo nos quedemos en esa paz negativa. Cuando planteemos la paz positiva, entonces también podremos estar planteándonos la pacificación. ¿Y qué es la pacificación? Pues es la pedagogía de la paz, que propone fomentar el proceso de apropiación, conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad, los principios, los derechos y los deberes. Es decir, nuevamente hablar de pacificación es hablar de una pedagogía, es decir, de una educación, de una reeducación que no solo va, esta educación no solo tiene que ver con aspectos de educación formal, ¿no? Sino cuando hablamos de educación o pedagogía para la paz, tiene que ver con esto que les he venido diciendo, de esta acción de pensar qué es para mí el conflicto, qué es para mí la violencia, cómo yo resuelvo el conflicto, qué violencias he generado, qué violencias he recibido y también pensar los determinantes de la reconstrucción del tejido social, que será una pedagogía de la reconstrucción del tejido social, pues sería preguntarme cómo están mis vínculos, desde dónde genero yo mis vínculos, eh, cómo está mi capacidad de producción de acuerdos, de organización social, me involucro, no me involucro, y cómo está en mis ambientes sociales comunitarios la resiliencia, ¿no? Sería preguntarme eso en términos de pedagogía. Y también responder a eso, es decir, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito eh, ¿qué necesito aprender? ¿En qué aspectos necesito reeducarme tal vez para que pueda yo generar vínculos desde el cuidado, producir acuerdos o organización, fortalecer la resiliencia comunitaria para caminar hacia la paz positiva, para resolver el conflicto desde aspectos más bien pacíficos, para poder poner en acción algunos de estos valores para la paz. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de esta pedagogía. ¿Hasta aquí me siguen? Si no, ahí en el chat, por favor. Ya vimos entonces determinantes de la reconstrucción del tejido social, ya vimos determinantes de la cultura de paz y ya vamos hasta aquí entendiendo que cuando hablamos de pedagogía de la paz o pedagogía de la reconstrucción del tejido social, tiene que ver con esos aspectos que necesito aprender, en los que necesito educarme o reeducarme para hacer posible llevar a cabo estos determinantes. ¿Cierto? Hasta aquí vamos. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué es la perspectiva de género? Recordemos que esta charla se llama Determinantes de la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género como parte de la pedagogía de la reconstrucción del tejido social de la paz? Bueno, pues es mirar o analizar las situaciones desde una perspectiva que me permita entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Es decir, la perspectiva de género me permite cuestionar los estereotipos con que hemos sido educados, educadas, y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos, incluso más allá del género.
¿no? La perspectiva de género para estas pedagogías de la RTS y de la paz, pues me permite plantearme cosas, ¿no? A lo mejor, y que eso es bien importante, insisto, cuando estamos formados en la educación en la educación, o más bien cuando estamos formados desde una pedagogía de la violencia, una pedagogía de la crueldad, diría Rita Segato, ¿no? Feminista argentina. Cuando estamos formados en en la pedagogía de la crueldad, entonces pues no nos es posible, es decir, pensamos al conflicto como sinónimo de violencia y lo resolvemos desde ese lugar, pensamos los vínculos que tienen que estar a partir del individualismo, desde la mercantilización, y entonces reproducimos y cuidamos la vida más bien para reproducir el capital o el poder, pero no el poder colectivo comunitario, sino para una sola persona o un grupo de personas, ¿no? Y entonces eso va pues rompiendo, va fragmentando, va debilitando la posibilidad de la resiliencia comunitaria. Entonces, como no tengo estos vínculos, tengo estos vínculos o esta mirada desde la crueldad, desde la violencia, pues así van a ser mis vínculos y pues los vínculos que se generan desde la violencia en realidad se rompen y entonces no voy a tener posibilidad de acuerdo, ni posibilidad de organización, ni posibilidad de resiliencia, ¿no? Entonces van a llegar situaciones adversas y no vamos a poder tener esta capacidad de afrontar, de enfrentar y de resolver. Y eso más bien nos va a hundir o nos va a colocar en estas dinámicas de círculos viciosos de violencia. Y eso pasa, por ejemplo, desde la perspectiva de género, cuando colocamos o naturalizamos ciertas actitudes o maneras que tienen que tener las personas cuando nacen, ¿no? Biológicamente con un aparato reproductor masculino, cuando nacen biológicamente con un aparato reproductor femenino. Y esto es el género. Entonces, el género es la categoría dinámica construida socialmente que tiene como base las diferencias sexuales biológicas. A partir de estas diferencias se determinan los papeles sociales de hombres y mujeres. Entonces, como tú naces con un aparato reproductor femenino, te tienes que vestir de rosa, tienes que jugar a las muñecas, a la comidita, porque tu vida futura en la adultez va a ser solo una mujer que se dedique y trabaje en su casa. Pero si yo quiero quiero trabajar en algo más que no sea solo en la casa, no, no puedes porque eres mujer. No. Pero si me gusta el negro, el morado, el amarillo, no, no puedes. El azul, no, no puedes porque eres mujer, te tienes que vestir y te tiene que gustar el rosa, ¿no? Y por el otro lado, pues también a los varones, oye, pero a mí me gusta el rosa, no, tú no puedes, porque pues el rosa es de niñas, y tú tienes que ser niño, entonces toca el azul. Oye, pero me siento mal, quiero llorar. No, tú no puedes llorar porque eres hombre y los hombres no lloramos, ¿no? ¿Le suena? Así es como culturalmente, se dan cuenta, se va construyendo esto del género y entonces va determinando nuestros roles, ¿no? Tú tienes que tú como eres hombre tienes que jugar a tales y cuales cosas y tienes que ganar mucho dinero porque vas a ser proveedor y vas a mandar en tu casa. Y entonces vamos articulando desde esta categoría dinámica lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. O sea, cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte a partir ¿no? de la biología con la que naciste. Y eso ¿no? Pues puede llevarnos justamente también a una cultura de la violencia. Porque entonces, o sea, es violento, tú no puedes porque eres mujer, tú no puedes porque eres hombre. O tú debes hacer esto porque eres mujer y tú debes hacer esto porque eres hombre. Entonces, una perspectiva de género nos permite empezar a plantearnos, bueno, cómo se han construido los vínculos desde estas diferencias biológicas, ¿no? Y culturales, como es el género. Los hombres y las mujeres, desde dónde nos vinculamos, cómo nos vinculamos. Las mujeres con las mujeres, cómo nos vinculamos. Los hombres con los hombres, cómo se vinculan, ¿no? En los acuerdos, ¿no? En los acuerdos a lo mejor en nuestra familia, en nuestra comunidad vecinal, en nuestros espacios, en nuestro país, hombres y mujeres participan de la misma manera. ¿Hay hombres y mujeres tomando decisiones?
Y esto es muy importante porque pues las mujeres no somos la mitad, no somos una minoría, las mujeres somos la mitad del mundo y un poco más según las estadísticas y datos sociodemográficos. Entonces, en ese sentido, somos la mitad del mundo y los hombres son la otra mitad del mundo. Entonces, ya de inicio, solo por esos datos es importante, pertinente, diría yo, la aplicación de la perspectiva de género, porque entonces se vuelve un factor protector ante estas violencias, ¿verdad? O ante esta cultura de la violencia, la pedagogía de la crueldad, de gato. Es un factor protector porque entonces nos abre a las posibilidades que se ofrecen para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla. Y también permite entender la violencia vertida sobre los cuerpos masculinos y las construcciones de la masculinidad patriarcal y sus consecuencias sobre los hombres y para la sociedad para cambiarla y reducir la violencia. Entonces, y la perspectiva, porque a veces pensamos también que la perspectiva de género tiene que ver solo con las mujeres o con lo femenino. Y creo que la perspectiva de género pues, tiene que ver con también, ¿no? Con la otra parte biológica, o sea, sí, con una biología eh, femenina, pero también con una biología masculina, ¿no? Y luego con las construcciones de género sobre esta biología. Entonces, la perspectiva de género también tiene que ver con los cuerpos masculinos, tiene que ver cómo se han construido socialmente estos cuerpos, ¿no? Y acá voy a dar un ejemplo de esto que les comento. Mm, hablando de prevención social del delito, ¿no? Hay una encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE del 2021, que nos decía ya en 2021 que la percepción de inseguridad en la población de 18 años y más en las entidades federativas de marzo-abril del 21 se ubicó en el 75,6% en un total, pero para las mujeres esta se ubicó en un 78,8% y para los hombres en un 72,0%. O sea, que más del 75% de la población de 18 años y más se siente insegura ya es un problema, ¿no? O sea, sí es una cosa que necesitamos atender, que sería importante revisar, porque pues estamos hablando que solo un 25% de mi población no se siente insegura. Hay un problema con la inseguridad, ¿cierto? Pero de esta población hay un casi 6 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. Y sí, claro, o sea, también habría que atender el tema de la percepción. Y luego habría que atender la realidad concreta. Y fíjense, en esta tabla, que es sobre, perdón, esta tabla que son tasas de víctima por delito de cada 100.000 habitantes, según sexo, del 2012 al 2021, vemos que si bien las mujeres nos sentimos o percibimos mayormente inseguras, la realidad es que por unos puntos los hombres viven son víctimas mayormente de delitos que las mujeres. Y esto se repite en 9 años consecutivos. La siguiente gráfica también da muestra de esto. Tasa de delitos por cada 100.000 habitantes. Tipo de delito según sexo de la víctima. Y dense cuenta cómo también por unos puntos vemos que los hombres son son mayormente víctimas de delitos que las mujeres, casi en todos. Robo y asalto a calle, fraude, extorsión, amenazas verbales, otro tipo de robo, lesiones, otro tipo de delitos, excepto el delito sexual. Y acá viene desagregado. Otros delitos sexuales, 2.997 y violación sexual, 142.
Pero además, veamos cómo en los otros delitos tenemos, ¿no? O sea, tal vez eh, un poquito más de punto y medio, un punto, ¿no?, de diferencia entre hombres y mujeres. Pero en delitos sexuales es exponencial la diferencia. O sea, sí es interesante. Digo, acá no la pongo, pero la pregunta que me surge ahorita es, bueno, luego pensemos quiénes son los agresores, lo tienen los agresores sexuales, y que no dista de quiénes son los agresores en el resto de delitos. Y ahorita les voy a decir cómo está. Luego, si hablamos de homicidios, podemos ver justo que esta tabla, perdón, esta gráfica, ¿no? El rojito que está aquí arriba es mujeres, el verdecito son hombres y el gris, que se ve muy poco, es sexo no específico. De 1990 al 2020, varias décadas. Fíjense cómo del 2007 hacia adelante ahí sube la línea y va con tendencia hacia arriba hasta 2020. Como el rojito viene como más o menos estable hasta igual, aquí 2006, 2000, entre 2008 y 2010 empieza a aumentar. Aumenta, aumenta, aumenta y cada vez más hasta 2020. Se ve más gruesa, vaya. Y sin embargo, sigue siendo verde. ¿No? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues que los hombres mueren más en este país desde el 1990 hasta el 2020, que se agudizó del 2007 en hombres y en mujeres, y sin embargo sigue siendo las tasas más altas están en los hombres. Y luego vemos personas sentenciadas por algún tipo de causa penal nacional, y nos vamos a dar cuenta, entre ellas homicidio. Del 2019 al 2022, el 2019 son 11,000, 2022 5,000, aquí hay una baja del 20 al 21, habría que preguntarnos las causas porque pues esta tabla nos dice que más bien ahí aumentó, pero no, al 20, después acá lo que dice es que del 20 al 22 disminuyó, habría que preguntarnos, pero lo que me interesa a propósito de la perspectiva de género es revisemos, ¿no? El total, en 2019, el total era de 11,966, de los cuales 10,939 hombres y 1,027 mujeres. Y esta tendencia sigue. La mayor cantidad de personas sentenciadas por delito, pues sigue estando en los varones. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, que, que si bien los hombres tienen tasas mayores de delincuencia, o sea, para ser víctimas, han sido víctimas de algún tipo de delito y de homicidio, que es grave, también las mujeres, pero en mayor medida los varones, las mujeres particularmente la agresión sexual o la violencia sexual. Lo que nos dice esta tabla, pues es que también son varones los que ejercen esa violencia hacia otros varones y hacia las mujeres. Y no solo hacia las mujeres, no solo hacia las personas adultas, pienso también en los niños y en las niñas, ¿no? Vengo de otra charla y hablamos de la violencia, el abuso, la violencia sexual en niños y en niñas y en adolescentes, y que los datos son espeluznantes en general. La violencia sexual particularmente se da en un 80 o 90%, entre un 80 y un 90% dentro de los espacios familiares, por parte de familiares, principalmente varones, papás, padrastros, hermanos, tíos, abuelos. No solo, también acá vemos pues, que hay mujeres, ¿no? Sentenciadas por algún tipo de causa penal, pero ¿no? Entonces, hacer esta revisión de estos datos
desde la perspectiva de género, ya nos está diciendo cosas, ¿no? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, bueno, yo creo que la violencia, les decía hace un momento, el ciclo de la violencia es un aprendizaje. Esto nos ayuda a pensar la prevención del delito entonces desde otros lugares. Si pensamos que la violencia manifiesta, no expresada en delitos, es un aprendizaje sostenido culturalmente y estructuralmente, entonces prevenir el delito necesitamos, para prevenir el delito y la violencia necesitamos atender esas causas estructurales y culturales que se están aprendiendo, ¿verdad? Es decir, la prevención del delito también tiene que ser parte de un aprendizaje, de una pedagogía de la reconstrucción del tejido social y de la cultura de paz. ¿Por qué? Porque en este ciclo y en este aprendizaje del ciclo de la violencia, quien es victimaria fue víctima, lo aprendió. Y quien es víctima seguro va a ser victimaria de alguien más o alguienes más. Y esos alguienes más seguramente que van a ser víctimas serán victimarias. ¿Y se dan cuenta cómo hay este ciclo? Y se dan cuenta como si es un aprendizaje, la violencia se aprende. Y la violencia se aprende a partir de la experiencia de la violencia. Por eso es importante sanar la violencia, que eso es la paz. Entonces, ¿dónde se aprende esta violencia? A nivel personal, familiar, desde la crianza, a nivel vecinal, comunitario, municipal, estatal, nacional, a partir de los ejercicios de gobernanza, cómo actúa el gobierno, a partir, pues eso, también del ejercicio de la violencia, e internacionalmente a partir de la inseguridad humana o de estos elementos o factores que no, estructurales que permiten la pobreza, la venta de armas. Entonces, ¿dónde podemos tener un nicho para la prevención del delito, para la prevención de la generación de causas sociales de la delincuencia y más bien colocar condiciones económicas, sociales, educativas y políticas para reconstruir el tejido social y fomentar la cultura de paz? Pues también en esos tres niveles, personal y familiar, familiarmente desde la crianza, vecinal, comunitario, municipal, estatal y nacional desde la gobernanza e internacional desde la seguridad humana. Ujú. Hasta aquí, ¿me siguen? ¿Vamos bien? Sí, no, me quedando más o menos claro. Bien, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de nivel personal familiar, pues hablamos justo de este determinante en la reconstrucción del tejido social, que es el vínculo, ¿verdad? O los vínculos. Entonces, es bien importante el trabajo personal le llaman de construcción del género, masculinidades, feminidades, diversidad. Porque les decía, ¿no? Hace un rato recordemos la definición de género, que es un concepto dinámico que tiene que ver, ¿no? Que se construye históricamente, culturalmente. Pues sí, claro, claro. Aquí la pregunta, para que veamos cómo opera, es, ¿quién nos enseñó a ser mujeres? ¿Quién nos enseñó a feminidad? ¿Quién nos enseñó a ser hombres? ¿Quién nos enseñó la masculinidad en la que nos hemos construido? Y pensemos en cómo eran esas personas que nos enseñaron a ser mujeres o ser hombres. Pensemos en, pues, el tipo de crianza que tuvimos en nuestras familias. ¿Quién nos crió? ¿Cómo nos criaron? Incluso quién nos crió en la ausencia, ¿no? Digo, para quienes piensan que las paternidades ausentes no generan crianza, sí generan crianza. Ausencia. Entonces, pensarnos desde esta perspectiva de género, ¿no? Pues nos hace preguntarnos estos temas.
¿Qué tipo de paternidad tengo? ¿Qué tipo de trabajo colaborativo al interior de la casa, del hogar tengo? Soy de los que piensa que solo las mujeres hacen ese trabajo. Como mujer, pienso que solo las mujeres podemos hacer ese trabajo. Estoy incorporando a mis hijos varones o a los varones con los que convivo, de los que soy parte de la crianza, a que se incorporen a este espacio también íntimo, doméstico y de reproducción de la vida con trabajo de cuidado, con trabajo de limpieza, de crianza, porque desde ahí estoy generando este vínculo, ¿se dan cuenta? Si tengo paternidad ausente, ¿cómo puedo generar este vínculo desde el cuidado de la vida? ¿Cómo puedo generar confianza? Soy un papá, una mamá que le dice al hijo, a la hija, si haces esto, va a pasar esto, y el hijo, la hija hace eso y no pasó lo que yo dije que iba a pasar. ¿Estoy generando confianza? ¿Cómo resuelvo a nivel familiar la diversidad, la diferencia? Me enseñaron que por ser hombre no puedo llorar y entonces no puedo manifestar mis emociones como tristeza, como dolor, porque siempre tengo que ser el fuerte. Como mujer me enseñaron que no puedo manifestar enojo, porque entonces voy a ser, este, no voy a ser rechazada por la sociedad porque no me comporto como la sociedad dice. Y en ambas partes, en la construcción de género de hombres y mujeres, ¿no? La pregunta es cómo estoy construyendo, desde dónde estoy construyendo mis vínculos. Cuando me planteo desde la perspectiva del género, este determinante del vínculo, entonces voy a empezar a generar condiciones de transformación a nivel individual, que constituye un reto porque implica asumir actitudes diferentes, acciones congruentes, posturas que reflejen el compromiso personal ante una nueva visión de la realidad social. Entonces, preguntarme esto no es fácil. Yo sé que no es fácil, sí tiene sus implicaciones profundas a nivel de la subjetividad, ¿verdad? O sea, es decir, bueno, pues toda la vida he vivido pensando esto y viviendo así, como porque ahora voy a venir a cambiarme mis actitudes, mis acciones. Es la invitación. No es fácil, a veces es hasta doloroso asumir estas acciones y sin embargo creo que sí es importante poder comprometerme, sobre todo como parte de la administración municipal y estatal, a nuevas visiones de la realidad social. No porque me hayan dicho que tenía que ser así, es algo que apoya o acompañe la paz o la posible construcción de paz o acompañe la reconstrucción del tejido social, porque a lo mejor en realidad esas creencias son lo que no me están permitiendo generar vínculos de ese tipo. Y bueno, luego habrá que llevarlo a los espacios comunes, como el entorno laboral y educativo, el ambiente de las instituciones, las relaciones familiares, de pareja, que representa una tarea mayor porque supone además el compromiso del compromiso individual, también el compromiso colectivo. Entonces, bueno, vamos viendo cómo desde el nivel personal hasta el nivel estructural y cultural, pues esta perspectiva de género nos puede ayudar a ir modificando o cambiando estos vínculos para hacer los vínculos del cuidado y por lo tanto abonar a la reconstrucción del tejido social y a la cultura de paz. Cuando hablamos de vínculos, ¿verdad? En esta perspectiva de género, que es de construir lo masculino, lo femenino, lo aprendido en mí y luego aceptar la manera en la que lo han construido las otras personas, pues me implica desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos. ¿En qué sentidos o en qué marcos? Yo acá propongo dos: autoconocimiento y habilidades para la vida, entre las que están socioemocionales, pero no solo, ¿no? Como comunicación asertiva, pero creo que es importante para la generación del vínculo desde esta calidad que necesitamos, que es de relaciones de cuidado y de confianza y de posibilidad para vivir en la diversidad, pues autoconocerme. ¿Qué es esto? Preguntarme quién me enseñó a ser mujer, cuál es mi construcción de mujer,
quién me enseñó a ser hombre, cómo mi construcción de ser hombre, cuando me di cuenta que era mujer, cuando me di cuenta que era hombre, de quién lo aprendí, cómo lo aprendí, a partir de la aceptación, del rechazo, y esto, habilidades para la vida, cómo aprendí a partir de lo que me dijeron que es una mujer, a desarrollar mis habilidades socioemocionales, de gestionar mis emociones, como lo aprendí desde esta noción de, me dijeron que los hombres gestionan sus emociones. La perspectiva de género entonces ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la vida de los hombres y las relaciones, los vínculos que se dan entre ambos. También cómo me enseñaron que me tengo que relacionar con las mujeres si soy hombre o si soy mujer. Cómo me enseñaron a relacionarme con incluso con la naturaleza, ¿no? Si soy hombre, si soy mujer, o sea, o cómo me defino, ¿no? Cómo me han dicho que tengo que relacionarme. Esta perspectiva me permite empezar a plantearme, cuestionarme eso que me dijeron que era la norma que tenía que ser y empezar a plantearme otras posibilidades. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Explica la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Por eso es importante, para mí es esencial que cuando hablamos de reconstrucción del tejido social lo pensemos desde una perspectiva y de paz, pensemos desde una perspectiva de género. Crianza con perspectiva de género, bueno, pues la crianza con perspectiva de género ha llevado a plantear estas nociones de crianza con respeto, crianza consciente, crianza con ternura, crianza positiva, ¿no? De ya no violentar a nuestros hijos, nuestras hijas, con estas cosas de es que si eres niño tienes que ser así, tienes que ser así, si eres niña te tienes que comportar así, tienes que usar esta ropa, este color, tienes que gestionar tus emociones de tal manera, si eres niño no te tienes que autoconocer, si eres niña sí ve a terapia y luego pues sí tenemos los consultorios llenos de consultantes mujeres, pero poco de varones, y luego tenemos los espacios de cuidado, de crianza, de limpieza llena de mujeres, pero no de hombres, ¿no? Tenemos solo los espacios de toma de decisión de, ¿no? y de ejercicio del poder solo de hombres y no de mujeres. Es decir, una crianza con perspectiva de género nos va a permitir poco a poco ir equilibrando las situaciones, ir erradicando estas discriminaciones, ir erradicando estas violencias estructurales y culturales y también directas. Dice en Mujeres, en un texto, el hogar es uno de los lugares donde podría comenzarse con cambio. Por ejemplo, plantear qué cambio es necesario practicar en la organización familiar o organización familiar. Ahí es donde empezamos a ensayar esto de los acuerdos para distribuir de manera más equitativa la carga de trabajo y las responsabilidades, o qué compromisos estaremos dispuestos a asumir para acabar con el trato sexista, previendo que los padres y las personas mayores sepan ejemplificar estas acciones. Entonces ahí ya vemos cómo en el hogar empezamos a practicar los acuerdos, la organización, empezamos o ahí colocamos las condiciones para el aprendizaje de los vínculos. ¿Desde dónde? Bueno, queremos que sean desde el cuidado, desde la confianza y desde la experiencia pacífica de la diversidad. Y eso nos implica como padres, madres, cuidador, cuidadora, o sea, como persona que criamos, pues de estas habilidades, conocimientos capacidades que ya hablamos, ¿no? De autoconocerme y de poder transformar esos aprendizajes, esta educación esta educación, o más bien de esta pedagogía para la reconstrucción social y para la cultura de paz. Entonces, la crianza con perspectiva de género también implica, ¿no? Implica que desarrolla habilidades, capacidades y conocimientos como la comunicación para la paz, comunicación asertiva y escucha empática. Esto de la empatía, recuerden que es un elemento que para Galtung es importante a la hora de transformación pacífica del conflicto, ¿verdad? Del que hablamos, porque entonces escuchar empáticamente, tener una actitud empática, es escuchar una acción, un comportamiento no violento que me va a permitir la resolución
del conflicto me va a permitir abrirme a la capacidad, a la creatividad negociadora y por lo tanto también implica algunas habilidades, capacidades y conocimientos de mediación y negociación. Mediación, bueno, mediación y negociación a este nivel de crianza que es este nivel de familia. La perspectiva de género en la crianza reduce la violencia de género y los riesgos por este aspecto. Atenderemos sus necesidades de forma justa y equitativa, aumentamos la posibilidad de un futuro menos violencia de género y generamos un mayor nivel de empatía entre los géneros. Les damos el mensaje de buscar la igualdad de oportunidades para el futuro. Y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es justicia social y por lo tanto es paz. Entonces, cuando hablemos de pacificación, sería importante siempre también poderla asumir desde una perspectiva de género. Por otro lado, el nivel vecinal y comunitario, aquí es donde notamos, ¿no? Muy evidentemente está este sentido de pertenencia o el desarrollo de este sentido de pertenencia y de generación de acuerdos, del desarrollo de la capacidad de generación de acuerdos, que es la organización social, que busca alternativas para cambiar los viejos prejuicios y estereotipos sobre los papeles que mujeres y hombres cumplen como parte de la familia, la escuela, el trabajo y los distintos ámbitos en que participan. Constituye una prioridad impostergable. Para ello se requiere reflexionar y tomar en cuenta qué valores y creencias es conveniente modificar y en qué ámbito, ¿no? Esto que les digo, es decir, en nuestros comités vecinales hay el mismo número de hombres que de mujeres, en la alcaldía, en las alcaldías, en los ayuntamientos, hay el mismo nivel de mujeres, el mismo número de mujeres o de hombres, en nuestras diputaciones, este, legislaturas locales, en nuestras legislaturas federales. Es decir, las mujeres están participando en el mismo nivel de oportunidad o igualdad que los varones en los puestos de toma de decisiones, ¿no? A nivel vecinal, a nivel comunitario, porque en esa medida pues tendremos este sentido de pertenencia, esta posibilidad de acuerdos, esta organización social con igualdad y por lo tanto con justicia social y por lo tanto pues fomentaremos la paz. A nivel municipal, estatal, nacional, ¿no? Hablamos también de gobernanza, es decir, en espacios como las instituciones públicas y privadas, las organizaciones de sociedad civil que tienen en sus manos la responsabilidad de hacer políticas, el compromiso como dicha transformación podría realizarse mediante el diseño de prácticas, programas, proyectos, políticas públicas y acciones que sensibilicen a quienes trabajan en y desde otros espacios. Las mujeres estamos participando, ¿no? Y que sí, por un lado es el tema del voto, por supuesto, es el haber salido a espacios públicos, ¿no? Que hoy tengamos trabajos fuera de nuestras casas, eh, pero pues también hacer estas revisiones de cómo están estas marcas de género en los espacios de poder, en la toma de decisiones, porque en la medida en la que generemos esta igualdad y que hombres y mujeres en igualdad de condiciones puedan tener acceso a estos espacios, entonces tendremos mayor calidad de la gobernanza. Pero también, ¿no? Si los hombres empiezan también a adentrarse a estos espacios de cuidado, de crianza, pues las mujeres tendrían más tiempo para hacer otras labores en los espacios públicos y entonces pues habría mayor igualdad de condiciones y por lo tanto mayor gobernanza, ¿no? Si bien las mujeres ahora están haciendo trabajo fuera del espacio doméstico, el espacio de los cuidados que le llamamos del hogar, em, pues el tema es que parece que todavía los hombres no le entran a la misma medida a hacer este trabajo. Entonces, pues, con las mujeres que además de sus trabajos fuera del hogar tienen que regresar al hogar a hacer su segunda, tercera jornada, trabajos de cuidado, de crianza, de limpieza, de elaboración de alimentos, y pues eso va también acortando sus tiempos para otros, ¿no? Hacer otro tipo de trabajo, espacio público, no solo sus trabajos, sino a lo mejor
involucrarse más en los espacios vecinales, comunitarios, ¿no? Tener un cargo, no lo sé, porque pues se va deteniendo, porque sigue teniendo también esta otra responsabilidad. Entonces, si se dan cuenta cómo todos estos niveles están interconectados, lo personal, la crianza, lo vecinal comunitario, lo municipal, estatal, nacional, se van interconectando en tres determinantes, el cuidado, el vínculo, desde el cuidado, la confianza, la experiencia de la diversidad, transformación del conflicto, la organización, el acuerdo, la pertenencia y la resiliencia comunitaria entre más caminemos al fortalecimiento de estos elementos, entonces, pues, ha sido gobernanza y también a nivel internacional, en esto que hoy le llaman seguridad humana. Pero iremos caminando para allá. Para este nivel también hay habilidades, capacidades y conocimientos que podemos ir desarrollando. Uno de ellos es el liderazgo colaborativo, dejar de pensar que el liderazgo solo es a partir de esta lógica patriarcal en la que lo hemos aprendido, ¿no? De ejercicio de poder vertical, ejercicio del poder de sometimiento, ¿no? De aquí yo mando y entonces todos hacen lo que yo digo, a más bien un liderazgo colaborativo, ¿no? Todos más horizontal, ¿no? Como aprender a escuchar todas las voces. Y bueno, pues eso también implica las otras habilidades, autoconocimiento, habilidades para la vida, comunicación asertiva o de la comunicación para la paz, mediación, ¿no? También desarrollar el análisis de la realidad, ¿no? El análisis de las violencias. A veces solo nos quedamos con el análisis de la violencia directa y sí es importante y sí hay que resolverlo, pero porque es lo emergente, pero también hay que entrarle al análisis de esto estructural y cultural que va sosteniendo esas violencias directas y entonces tener una noción más clara de qué está pasando, ¿no? Y además también no solo quedarnos con las percepciones o con las realidades que nos van contando, que nosotros mismos vivimos, sino también hagamos uso pues, de algunos números, como hace un rato se los mostré, ¿no? De algunas estadísticas, algunas tasas de, del INEGI, de organizaciones que ya han venido haciendo pues ese trabajo. Entonces revisemos qué está pasando en nuestro municipio, en nuestro estado. Y también justicia restaurativa para entonces pasar de esta justicia punitiva, de ejercicio del poder, muy vertical, muy, pues muy violento, patriarcal, a una noción distinta a lo que puede ser la justicia, más bien desde esta noción restaurativa, de qué hacemos para reparar en la medida de lo posible que se ha reparado ese daño, ¿no? Y que en lugar de excluirte y meterte a la cárcel, entonces más bien comprendas en dónde radicó el malestar, o sea, ¿por qué hacer eso cuando rompes el tejido social si podrías hacer una cosa o alguna acción que más bien ayudara a tu comunidad, ¿no? Y entonces empezar a dar esta noción, eh, pues desde los marcos de la cultura de la paz, ¿no? La justicia restaurativa. Esto puede promover la igualdad de género, más bien, promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad sana, porque entonces hay reducción de la pobreza, porque entonces hay promoción de la salud, de la educación, de la protección, hay bienestar de niñas y de niños, de las y los adolescentes, ¿verdad? Es decir, la igualdad de género, decía hace un rato, es justicia social y eso es paz. Y la paz es parte fundamental de la reconstrucción del tejido social. La igualdad de género me permite vinculaciones desde el cuidado, generar vínculos desde el cuidado, la confianza, la resolución pacífica del conflicto ante la diversidad y por lo tanto la experiencia de la diversidad, acuerdos, este, eh, acuerdos, ay, perdón, organización social. Y pues aquí ya vamos viendo, ¿no? Como este marco internacional de la seguridad humana, porque la igualdad de género reduce pobreza y aumenta promociones, ¿no? De salud, de educación,
acción y eso, pues, bienestar de niños y niñas. ¿Se acuerdan en el ciclo de la experiencia? Si un niño y una niña aprende el bienestar, entonces rompe con el ciclo de la violencia. Si un niño o una niña aprende el bienestar, entonces va a generar ciclos virtuosos de bienestar, ciclos virtuosos de paz, ciclos virtuosos de reconstrucción del tejido social. Entonces, el compromiso con la igualdad de género promueve el fortalecimiento de las habilidades para influir en la adopción de decisiones públicas y conseguir que los gobiernos estén sujetos a la rendición de cuentas. Confianza, vínculos desde el cuidado, ¿no? Porque parece que las políticas públicas, algunas y en algunos espacios, en algunos contextos, parecen que están vacías, ¿no? Que solo son como letra muerta en las hojas, ¿no? En los documentos, pero que en la realidad no está operando. Y bueno, esto, la perspectiva de género en los determinantes de la reconstrucción del tejido social y de la paz, lo que nos permite es humanizar esta noción que en general la ciudadanía tiene del Estado y de los gobiernos y realmente generar posibilidades de desarrollo, del desarrollo del bienestar de la sociedad a la que pues servimos como funcionariado público, municipal, estatal, federal. Y entonces a nivel internacional, pues podemos poner esto a lo que le llamamos resiliencia comunitaria, ¿verdad? Y que tiene que ver con la seguridad humana, que ya les venía diciendo. Es decir, significa protección contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad, la represión. Y en un segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad. Y donde lo vemos reflejado, pues son en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? De la ONU, incluso tiene uno particular, que es el 5, que habla de la igualdad de género, y bueno, el 16 también con sociedades ¿no? que fomenten la paz. La perspectiva de género, más que un postulado, entonces es una necesidad impostergable para todos los estados del mundo, porque las mujeres representan la mitad de la humanidad, la mitad de la fuerza, la mitad del trabajo. Son hacedoras de la historia y motor imparable. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a todas las niñas, ¿no? Es el objetivo 5. Nos llama a todos los gobiernos mundiales y por lo tanto a los estatales y municipales, pues a trabajar en que nuestras acciones tengan esta perspectiva, y yo creo que sí, los proyectos, procesos y políticas públicas en la construcción del tejido social tienen esta perspectiva y vamos pensando sus determinantes desde esta perspectiva de género, entonces vamos haciendo mucho más eficientes nuestras acciones y podemos, ¿no? lograr los objetivos que estemos planteándonos. Por ahí decía un meme que vi en el Facebook, ¿no? ¿Qué han hecho las mujeres por la humanidad? Y alguien respondía, pues de inicio parirla. Y creo que, y criarla y cuidarla, ¿no? Y cuidarla para que pues, no mueran en la infancia ni en ningún momento. Y luego cuidarla para que pueda ir a trabajar. Y luego cuidarla, pues, para que tengan espacios, ¿no? Para que cuidarles a los hijos, a las hijas, cuidar. Ya, creo que esa ha sido la gran este, aportación de las mujeres a este planeta. La seguridad de la gente es un acto esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público, dice el Plan Nacional de Paz y Seguridad. La inseguridad y la violencia hacen imposible la consecución del bienestar. Por lo tanto, la paz social no puede conseguirse sin bienestar y sin justicia. Y bueno, pues yo con esto termino. Muchas gracias por el espacio. Igual para cerrar en una palabra, cómo nos quedamos, cómo me siento después de escucharme, que no pudimos hablar mucho en diálogo, pero ahí estuve leyendo sus mensajitos. Entonces, cómo me quedo, cómo cierro este espacio? Les leo. Pues gracias. Bueno, lo que nuestros participantes colocan en el chat, le agradecemos mucho, doctora Ana Lilia, por esta gran ponencia. Igualmente, el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy.
No he detectado ninguna pregunta de nuestros participantes. Únicamente me quiero permitir leer un comentario que nos dejó Diana Lanis Guerra. Eh, Dice, mi hija quería todo de color negro, nunca quería nada rosa, apenas este año ella quiso usarlo y eso le causó que a veces la vieran como curioso. Además eligió su cabello corto, estilo coreano, y le preguntaban en la escuela si ella era vato. No sé si quiere hacer algún comentario, doctora, al respecto. Adelante. Sí, bueno, pues gracias por ilustrarnos justamente toda esta charla. Ahí vemos cómo esta violencia directa, por supuesto que está sostenida por la violencia cultural, la violencia estructural y que fue aprendida, ¿no? Porque un niño, ¿cómo puede agredir a otro niño si no antes lo aprendió, lo vio o fue agredido? Entonces, muchas gracias, creo que ilustras muy bien todo lo que he querido compartir. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, ese es el comentario, el único comentario en el chat. Entonces, si les parece bien, iríamos dando paso al cierre. En este sentido, le doy la palabra a la licenciada Alma Marina Neris Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Adelante, por favor. Gracias, Yokaira. Pues, doctora Ana Lilia Salazar Zarco, muchísimas gracias por tu extraordinaria exposición con este tema, pues, importante, porque todavía tenemos mucho por hacer por esta preocupación que tenemos por reconstruir el tejido social a partir de la realidad que estamos viviendo, porque hay muchos conflictos, hay mucha violencia y pues parte de las causas de esta ruptura del tejido social, sin duda, son muchos de los patrones también que tenemos, como tú bien lo señalas, esto que hay que ir revirtiendo, que hay que ir reeducando, que tenemos que ir cambiando para recobrar esta cultura de paz y este respeto entre unos y otros, pues es una tarea ardua, tenemos que trabajar mucho, pero algo que es muy importante, creo yo, es, lo he dicho en otras ocasiones, es elevar nuestro nivel de conciencia sobre el cambio que tenemos que hacer y como también lo señalaste, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos y en consecuencia nuestros entornos también irán cambiando. Esa es la invitación, pues atendemos estas recomendaciones que tú nos das en cuanto a estos determinantes. Como dijiste, las variables generan las condiciones apropiadas pues para vivir lo que estamos viviendo. Entonces, hay que trabajar también en estos determinantes sociales, hay que iniciar en la familia con esta educación también, o esta crianza positiva que también se está promoviendo mucho. Y lamentablemente a mí me ha tocado ver todavía casos de esa educación de que la letra con sangre entra a través de la violencia con los niños. Y pues como todavía se da y se da mucho, pues tenemos que seguir insistiendo con estas recomendaciones, con crear estas conciencias, con generar estos cambios para que estas nuevas generaciones, pues bueno, tengan ya también ese otro nivel de conciencia que estamos esperando en la sociedad y logremos ver más adelante pues esta cultura de paz, esta reconstrucción del tejido social. Y pues le seguimos invitando a nuestras compañeras, a nuestros compañeros a seguir los diálogos virtuales del INAFED con el apoyo de nuestros compañeros de aquí mismo de la Secretaría de Gobernación con estos temas tan importantes. Y si me permites, Ana Lilia, les voy a invitar a nuestras compañeras, nuestros compañeros que nos acompañan, para que también sigan el nuevo, este ciclo, el seminario que nos vas a ofrecer también con el tema enfoque de reconstrucción del tejido social para las políticas públicas. Y por cuestiones del proceso electoral que inicia este 1 de marzo, pues nos vamos a ir con este seminario, iniciándolo el 11 de junio a las 11 horas, para lo cual invitamos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que nos acompañan aquí
sesión para que también conozcan todos los contenidos del seminario que nos vas a hacer favor de ofrecernos a partir del mes de junio. Y si ya no tienes algún otro comentario que agregar, querida doctora, para irnos al cierre de la sesión, te escuchamos. Pues agradecerles mucho por la confianza, para invitarme a estas sesiones, a todos y todas por escucharme y sí invitarles también a este seminario donde estaremos profundizando en esto que le llamamos reconstrucción del tejido social, la cultura de paz y bueno, en definitiva va a tener todo una perspectiva de género transversal y que creo que puede ayudar mucho para nuestro quehacer como servidores, servidoras públicas, ¿verdad? En la administración pública municipal, estatal y federal. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Ana Lilia. Pues compañeras, compañeros, sin más, a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAPED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos las gracias por su participación en este diálogo virtual. Y Ana Lilia, reiteramos también el saludo y el apoyo al maestro Adriel Enrique Noriega López por esta colaboración y por estos temas tan importantes aquí en los diálogos virtuales del INAPED, dirigidos a nuestras compañeras y nuestros compañeros funcionarios municipales, estatales y municipales. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan muy buenas tardes.